Morí de agotamiento el día de mis 65 cumpleaños. Mi marido, Marcos, estaba demasiado ocupado casándose con su primer amor. No pudo venir a despedirse de mí. Mi hijo quería complacer a su madre biológica. Me culpó por haberlo recogido en la nieve, tantos años atrás. La gran boda hizo que todos envidiaran el amor tardío de los dos viejos profesores. Pensaron que la esposa original era vulgar. Al final, nadie quiso pagar mi entierro. Solo un hombre delgado y alto sacó en silencio todos sus ahorros. Compró la mejor lápida para mí. Todavía llevaba la pulsera de hilo rojo que le di hace años. Cuando abrí los ojos otra vez, tenía 17. Esta vez, entre el encanto romántico y la honestidad sencilla, elegí la segunda. 1. Tumbada en la cama del hospital, sentía con claridad que mi vida llegaba a su fin. El médico dijo que mi enfermedad venía del cansancio acumulado durante décadas. Me había entregado por completo a mi familia. Eso había desgastado mi cuerpo, pero no me arrepentía. Yo venía de un pueblo, sin estudios, sin los libros que tenían las mujeres de ciudad. Aún así, en aquella época, yo también sabía hacer muchas cosas. Ahorré poco a poco, trabajando la tierra, sacrificando cerdos, cargando cemento, recogiendo basura. Viví con austeridad para sostener los estudios de mi marido, Marcos. También moví mis contactos para conseguirle un puesto de trabajo. Lo ayudé a pasar de ser un joven huérfano del campo, sin nada, a un respetado profesor de universidad. Ahora Marcos no solo era humilde, también era muy cariñoso con su esposa. Todos me envidiaban por mi buena suerte, por mi ojo certero para elegir hombre, incluso el hijo que recogí en la nieve. Lo crié desde bebé hasta que formó su propia familia y su carrera. No era excepcional, pero todos hablaban bien de su lealtad filial. Mirando atrás, las penurias de mi vida parecían haber tenido sentido. No había vivido en vano. Me aferré con obstinación a mi último aliento. Solo quería esperar a mi marido, Marcos, y a mi hijo, Hugo, verlos una última vez, que me despidieran. No entendía por qué no habían llegado. Quizás había tráfico en el camino. Acababa de comprarle a Hugo el coche que tanto deseaba. Seguramente conducía con mucho cuidado, por eso llegaba tarde. O tal vez a Marcos le había surgido algo urgente en el trabajo. En los últimos años estaba siempre de viaje, siempre ocupado. Ya era mayor, y la universidad tampoco parecía cuidar de él. Algo los habría retenido. Antes, yo habría esperado en silencio, con paciencia, pero ahora no podía resistir mucho más. Hice un esfuerzo por mirar a la enfermera a mi lado. Ella me consoló con suavidad. «Abuela Sara, voy a llamarlos otra vez». Llamó primero a Marcos. Tras un tono largo, nadie respondió. Volvió a llamar. Tampoco hubo respuesta. Después llamó al teléfono de Hugo. En menos de 2 segundos, colgaron. La ansiedad me ahogaba. Tosí. No podía recuperar el aliento. La joven enfermera también se inquietó. ¿En qué estarán tan ocupados? A esta hora. No, tengo que insistir. Esta vez, por suerte, la llamada se conectó. Soltó un suspiro de alivio y activó el altavoz. «Señor, ¿cuándo llegarán usted y su padre?» Su madre, la abuela Sara, puede que no resista mucho más. Yo miraba el teléfono con esperanza, pero al instante, la voz al otro lado habló con crueldad, con impaciencia, porque no se ha muerto todavía. Además, ella no es mi madre. ¿Cómo va a merecerlo una campesina como ella? Mi verdadera madre es Wanda, la célebre profesora que volvió de estudiar en el extranjero. Ahora mismo estoy en la boda del siglo de mi verdadera madre y mi verdadero padre. No nos molesten más. ¿Pueden permitirse retrasar un momento tan propicio? En cuanto a esa vieja bruja que ha ocupado el lugar de mi madre durante décadas, que tenga la decencia de cerrar los ojos y morirse pronto, colgó con frialdad, sin un rastro de nostalgia. La joven enfermera se quedó muda, en shock. Mi cabeza zumbaba. Era como si cayeran rayos, uno tras otro. ¿Era este mi hijo? Mi hijo, Hugo, era conocido por su devoción filial. ¿Cómo podía decir algo así? Y además, no era yo quien lo recogí. Huérfano. ¿En la nieve? ¿Cómo podía ser hijo de Wanda? ¿Cómo podía ser hijo de mi marido, Marcos, y de Wanda? ¿No eran ellos solo compañeros de estudios, mayor y menor? ¿Qué boda del siglo?
Mi marido iba a casarse con otra el mismo día en que yo iba a morir. Sencillamente no podía entenderlo. No podía creerlo. La rabia y la duda me llenaban el pecho. Mi respiración se aceleraba. Todo mi cuerpo temblaba. Mis músculos se contraían sin control. Abrí los ojos como platos. Y así, entre los gritos de la joven enfermera, mi aliento se detuvo de golpe. Morí con los ojos abiertos. Quizás fue por el rencor profundo que sentía. Después de morir, mi alma flotó en el aire. Vi escenas que destruyeron por completo mi percepción del mundo. El camino que había recorrido tantas veces recogiendo basura. En ese momento, una alfombra roja se extendía sobre él. Había bombos y gongs resonando en el aire. Bailarines del León abrían paso al frente. Detrás, un dote nupcial de 10 kilómetros de largo. Los curiosos se agrupaban a los lados. Y mi marido, el hombre al que amé toda mi vida, Marcos, vestía una túnica roja, montado a caballo. Su sonrisa era tan tímida como cuando era un adolescente. Saludaba a los transeúntes con una reverencia. Recitaba un poema con gran entusiasmo. Durante 50 años hemos estado separados, como dos golondrinas. Es difícil escribir la canción de amor en una carta de brocado. Hoy me caso con mi amada, y soy feliz de anunciárselo al mundo entero. Detrás de él venía un palanquín de 8 cargadores, exquisito y llamativo. Wanda iba sentada dentro, con corona de fénix y vestido de novia, con un rostro hermoso. El cortejo era magnífico. Llamaba la atención de todos. ¡Qué gran boda al estilo chino tradicional! Era tan imponente que cegaba los ojos. Cuando me casé con él, dijo que las condiciones eran difíciles. Dijo que no tenía cómo darme mucho, que cuando lograra algo en sus estudios, me compensaría con una gran boda. Le creí. No pedí ningún regalo de compromiso. Apoyé sus estudios con toda mi vida, con todo mi corazón. Más tarde, cuando las condiciones mejoraron, dijo que, siendo profesor, a su edad, una boda solo haría reír a la gente, que afectaría su trabajo. Le creí otra vez. Me consolé pensando que la vida era para uno mismo, que de qué servía tanta grandeza. Además, ahora la familia estaba llena de hijos y nietos. Mejor ahorrar, incluso después de jubilarse. Yo seguía recogiendo basura con mi pensión, solo para ahorrar algo más para ellos. Pero ahora, él ya no tenía tantas excusas. Ya no decía que gastar dinero era un derroche. Mirando esa escena, los transeúntes suspiraban. ¡Qué envidia! Ese amor hermoso de la generación mayor. Marcos y Wanda. Esos nombres parecen sacados de una novela. Por eso decían que Sara no merecía al profesor Marcos. Resulta que ella era la amante sinvergüenza que les robó el lugar, que los separó en vida. El nombre Sara suena tan rústico. Ella ha hecho de todo en su vida. Como no podía tener hijos, le robó el hijo a otra mujer para criarlo. Yo gritaba de rabia, pero nadie me prestaba atención. Después cambiaron de coche. Mi hijo, Hugo, a quien yo crié como propio, ayudó con esmero a Wanda a subir al coche. El coche que yo había comprado con mi dinero. Vamos, mamá. Despacio. Wanda no se movió. Frunció el ceño. No quiero subir a un coche donde haya viajado una campesina. Hugo añadió de inmediato. Mamá, no te preocupes. Este coche está limpio. Esa vieja bruja nunca lo tocó. Solo entonces Wanda relajó el ceño y entró al coche. Comprendí de repente por qué él nunca quiso llevarme a pasear después de comprarlo. Siempre usaba la excusa de que su conducción no era buena, que se preocupaba por mi seguridad. Resultó que mi hijo me consideraba sucia. La caravana avanzó hasta detenerse frente a un chalet nuevo de estilo tradicional. Marcos sostenía la mano de Wanda al bajar del coche. Señora, tal como pidió. No le dije nada de este lugar. Ni siquiera la dejé acercarse. Resultó que él había comprado en secreto una casa de bodas, sin decirme nada. Mi marido también me consideraba sucia. Frente a toda la sala llena de invitados, levantaron las copas y brindaron. En ese momento, el hospital volvió a llamar para informar a la familia de mi muerte. Pedían que vinieran a firmar el papeleo del entierro. Mi hijo, Hugo, dijo, que ella se encargue de recoger el cuerpo. Ja, no la culpo por haberme separado de mi madre verdadera durante tantos años. Ya es suficiente bondad de mi parte.
Mi marido, Marcos, dijo. Esa no es mi obligación. Nunca la consideré mi esposa. En mi corazón solo existe Wanda. Una persona tan vulgar no merece que yo recoja su cuerpo. Se giró y dio una palmadita en la mano de Wanda, alabándola. ¡Qué lista fuiste! Me hiciste mentirle, decirle que ella no podía tener hijos. Así se ocupó de nuestro hijo con devoción de niñera. Wanda sonrió con los labios, orgullosa. Yo me reí. Reí hasta que las lágrimas brotaron. Wanda. Wanda. Durante años, por culpa de Marcos, te cuidé como si fueras mi propia hermana. Me preocupaba que sufrieras sola en el extranjero. No solo acepté que Marcos te enviara dinero. Yo también te ayudaba, de vez en cuando, con lo mío. Les entregué mi corazón y mi alma a los dos. ¿Y cómo me trataron? Me convirtieron en una tonta. La familia por la que trabajé toda mi vida resultó ser falsa. Falsa. Mi marido pertenecía a otra. Y también mi hijo. Toda mi vida fue una gran broma. Nadie recordó que hoy era mi cumpleaños. Nadie quiso ni compadecerse, ni recoger mi cuerpo. El día de mi memoria era el día de su boda. ¡Qué ironía! 3. En el hospital, la joven enfermera estaba al borde de la desesperación. Llamó a todos los números de mi agenda. No encontró a nadie que viniera a firmar. En ese momento, recibió una llamada extraña. La atendió. Como último recurso. Miré el número. Me resultaba algo familiar. La llamada se conectó. La persona al otro lado guardó silencio un momento, como sin poder creerlo. Sara, por fin contestas mi llamada. No quería molestarte. Es solo que oí que Marcos se casa hoy. ¿Ya os separasteis? ¿Te hizo daño? No tengas miedo. Si se atrevió a hacerte daño, le daré una buena lección. No pienses demasiado. Esto es lo que debo hacer. Al final, soy tu hermano. Dijo esas últimas 2 palabras muy suavemente, como hablándose a sí mismo. Por fin reconocí quién era. Iván. El hermano mayor que se crió en mi familia desde los 10 años. Era listo, honesto, trabajador, considerado. Siempre cuidó bien de mí. Mis padres bromeaban diciendo que deberíamos ser pareja, pero después de conocer a Marcos, me atrajo su aire culto, romántico. Comparado con la honestidad sencilla de Iván, prefería al joven de ciudad que sabía hablar de cosas románticas, así que solo lo consideré mi hermano. Pasé todo mi tiempo junto a Marcos. Después de casarme, Marcos temía los chismes. No me dejaba tener mucho contacto con Iván. Decía que, al fin, no era mi hermano de sangre. Así que, con los años, dejamos de hablarnos. Pero, ¿qué quiso decir con que me negaba a contestar sus llamadas? Iván habló solo durante un rato largo, como si ya estuviera acostumbrado. Por cierto, ¿tienes dinero suficiente? No seas tacaña contigo misma. Hoy es tu cumpleaños. Te envié otra cantidad. Es la misma cuenta bancaria de siempre. Tampoco te preocupes por mí. Soy un hombre grande. No tengo dónde gastar mi salario. Recuerdo que te gustaba la ropa con flores. Compra un par más para ti. Te queda bien todo. Mi nariz se arrugó. Las lágrimas cayeron. Durante todos esos años, solo él siguió siendo bueno conmigo. Como siempre. Por eso el número me resultaba familiar. Lo había visto algunas veces en el teléfono de Marcos. El número de cuenta debía ser el suyo. Marcos me había hecho creer que era mío. En realidad, era de Iván. Durante años, Marcos había usado, en secreto, el dinero que Iván me enviaba. En cuanto a la ropa, él nunca me compró ni una sola prenda. Yo tampoco me había comprado ropa nueva en muchos años. Mi marido y mi hijo decían que ya era mayor, que mi figura ya no tenía forma. Quedaba igual que llevara puesto. La joven enfermera, que al principio estaba confundida, comenzó a sentir lástima. Finalmente, no pudo contenerse y la voz se le quebró. Disculpe, la abuela Sara falleció hace 2 horas. ¿Podría venir a firmar para que pueda ser enterrada? Al otro lado, el silencio fue inmediato. Después, se oyó el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Cuando volvió a hablar, su voz era incoherente. Media hora después, un anciano sencillo con bastón apareció en la puerta de la habitación. Su aspecto era curtido, delgado y alto. Su pie derecho cojeaba un poco. Caminaba apresurado, casi tropezando.
Al ver el cuerpo cubierto con una tela blanca, no se atrevió a avanzar. La mano que sostenía el bastón temblaba sin control. Estiró la mano. Levantó con cuidado una esquina de la tela. Sus ojos quedaron sin vida. Con calma, me cerró los ojos. Después, perdió las fuerzas y cayó de rodillas. Murmuraba para sí mismo. Pensé que, si no te molestaba, serías feliz. Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Si no hubiera renunciado a ti en aquel entonces, ¿no habría terminado así? Se llevó la mano al pecho. Vomitó sangre. Era tan rojo, tan brillante, como la vieja pulsera de hilo rojo en su muñeca. Después de un largo rato, sacó del bolsillo billetes envueltos en un paño. 1 por 1, pequeños, de a 1 euro. Junto con la libreta del banco, los entregó a la joven enfermera. Por favor, ayúdenme a comprarle la mejor lápida. Entiérrenla bien. Gracias. Solo entonces comprendí el secreto que él nunca contó en su vida. Arrepentimiento, rencor, ira, tristeza, impotencia. Todas las emociones se entrelazaban. Si pudiera vivir otra vez, no viviría así. De repente, todo se oscureció frente a mis ojos. Perdí la conciencia por completo. 4. Sara, ¿vas a darle todos tus puntos de trabajo y los de Iván a los jóvenes urbanos, Marcos y Wanda, otra vez hoy? El sol abrasador se filtraba entre los huecos de mi sombrero de paja, ardiente, cegador, pero también increíblemente real. De verdad había renacido y vuelto al año en que tenía 17. En ese momento, Marcos y Wanda llevaban 1 año y medio en el campo. A diferencia de otros jóvenes enviados al campo, ellos casi nunca trabajaban la tierra. Si no trabajaban, no ganaban puntos. Sin puntos, no había raciones. Al principio, vivían de sus ahorros y del subsidio rural que trajeron de la ciudad. Después me conocieron. Marcos solo dijo una frase, que su salud no era buena. Yo asumí la mayor parte del trabajo de campo, por él y por Wanda. Conseguí, con algunos contactos, transferirles mis puntos de trabajo. Él se quejaba de que la comida del comedor colectivo no era suficiente, que tenía que luchar por ella, así que les preparaba buenas comidas cada día. Los invitaba a comer en mi casa. Con el tiempo, dieron por sentado mi esfuerzo. Poco a poco se volvieron más exigentes, como ahora. Los dos querían marcharse, después de solo 5 minutos trabajando en el campo. Era evidente que no querían esforzarse en absoluto. Contaban con que yo hiciera todo el trabajo, y para lo que yo no llegaba a terminar, Iván me ayudaba, naturalmente. En otras palabras, Iván y yo ganábamos juntos los puntos de trabajo para ellos. No muy lejos, un chico y una chica, esbeltos y de piel clara, se acercaban juntos. A los 18, Marcos tenía un rostro delicado y apuesto, con un aire arrogante de estudiante. Me entregó una hoja de loto, casi marchita por el sol, y habló con refinamiento. Sara, tú eres la gran gota de rocío bajo la hoja de loto, y yo soy la gota pequeña sobre ella. Creo que esta hoja te queda muy bien. Al ver que no respondía, pensó que, una vez más, lo encantador de su literatura me había conquistado. Un brillo de satisfacción, como si todo estuviera bajo su control, cruzó sus ojos. Wanda y yo no nos sentimos bien hoy. Vamos a regresar primero. Por favor, sé amable, y asígnanos algunos puntos más de trabajo. Después añadió: Ah, por cierto, queremos comer faisán salvaje y manzanas silvestres esta noche, para reponer a Wanda. Estuvo agotada ayer. Necesita recuperarse. Recuerda, decirle a Iván que los prepare. La chica a su lado llevaba un sombrero de hoja de loto. Sostenía una flor de loto en la mano. Tenía un rostro delicado y una figura esbelta. Gracias, Sara. Sabes, nunca antes he hecho ningún trabajo. Desde que llegué al campo, mi salud no ha sido buena. No puedo compararme contigo, que creciste en el campo y eres tan fuerte. De verdad te envidio. Convencidos de que yo aceptaría, los dos se dieron la vuelta y se marcharon, después de dar sus órdenes. Miré sus espaldas, tan cercanas entre ellos, con un ambiente ambiguo, poco claro, flotando alrededor. Casi rechiné los dientes de rabia. ¿Cómo no había visto, en mi vida anterior, una relación tan obvia? Apreté los puños.
Mantuve la calma. Esperad. Los dos se giraron, sin entender por qué. Miré los objetos rotos en mis manos. Sonreí. Los mostré a propósito a todos a mi alrededor. Levanté la voz. La gente de ciudad sí que tiene una mente inteligente. Cambiar una hoja rota por unos puntos de trabajo. Sois mejores haciendo negocios que los propios capitalistas. Los que entienden dicen que vosotros seguís el principio de que el regalo es pequeño, pero el sentimiento es profundo. Los que no entienden podrían pensar que solo sois unos caraduras, que os gusta aprovecharos de los demás con trucos. En cuanto terminé de hablar, varias risas burlonas surgieron entre la gente que trabajaba alrededor. El rostro de Marcos cambió un poco. Parecía avergonzado. Wanda también se sorprendió mucho. Sara, ¿qué quieres decir? Esta hoja de loto la eligió con cuidado el hermano Marcos, especialmente para ti. Vaya, parece que tenéis tiempo libre para pasear en barca y recoger flores. Pero no tenéis fuerzas para trabajar. En la superficie, sois jóvenes educados que responden al llamado de ir al campo para reeducarse. Pero en realidad, vuestro pensamiento está atrasado. Estáis aquí de vacaciones, para descansar, ¿verdad? En cuanto dije eso, las palabras resonaron de inmediato entre la gente. Provocaron descontento, especialmente entre los otros jóvenes enviados al campo que trabajaban con honestidad. Hacía tiempo que les molestaba ver a esos dos tomar el camino fácil. No he visto a Marcos ni a Wanda trabajar en el campo más de un par de veces desde que llegaron. Cierto, todos nosotros nos hemos puesto morenos. Ellos siguen pálidos y delicados. Ya no comen gratis en la ciudad. Ahora han cambiado a vivir del trabajo de las mujeres en el campo. Mientras trabajábamos duro, ellos se iban a un estanque pequeño, a solas. En el pasado, al escuchar palabras así, yo habría salido de inmediato a defenderlos. No soportaba que nadie hablara mal de Marcos, pero ahora me quedé en silencio, mostrando mi acuerdo, al ver que la discusión crecía cada vez más fuerte. Los rostros de Marcos y Wanda palidecieron, dos tonos más claros. Tenían miedo y rabia a la vez. Querían defenderse. De repente, me sujeté la frente, me tambaleé, me llevé la mano al pecho. Puse una expresión de dolor. Con un golpe seco, un chorro de sangre salió de mi boca. La gente alrededor se asustó tanto que gritaron. Marcos y Wanda se asustaron aún más. Dieron varios pasos atrás. Mientras me tambaleaba, un par de manos grandes me sujetaron con firmeza por la cintura. 5. Al instante siguiente, todo mi cuerpo se levantó del suelo, sostenido en un abrazo fuerte. La mandíbula fría y firme del joven estaba tensa. Sus patillas estaban húmedas de sudor por el trabajo bajo el sol. Había corrido desde otro campo, a grandes pasos. Su respiración era rápida. Sara, ¿dónde te duele? Iván tenía 17 años, la misma edad que yo. Era alto, recto, fuerte, de piel color trigo, rasgos apuestos y resueltos, pero siempre callado, acostumbrado a enterrarse en el trabajo, con un aire honesto y simple. Lo miré, respiré hondo, ordené mis emociones complejas. Debía resolver primero el asunto presente, así que le pellizqué con discreción el codo. Era la señal secreta que usábamos de niños, para hacer bromas, para fingir ser fantasmas. En efecto, me miró fijamente durante 2 segundos. Sus hombros tensos se relajaron, casi imperceptiblemente, pero sus manos no se movieron en absoluto. Me dejó sostenida. Hablé con debilidad. He sido fuerte desde niña. Nunca me enfermo, pero desde hace medio año, mi cuerpo ya no aguanta. Iván dijo que había hecho demasiado trabajo que no me correspondía, que había agotado mi cuerpo. Iván puso una expresión seria. Sí, Sara necesita descansar. Iván tenía un gran talento para la medicina. No había una sola hierba en la montaña de atrás que él no reconociera. Era el médico descalzo más conocido del pueblo de Casteldorado. En cuanto él dijo eso, su credibilidad quedó asegurada. Todos empezaron a hablar a la vez. ¡Qué pena! Vi crecer a Sara. Era tan saludable. Ahora escupe sangre por el agotamiento. Mientras algunos siempre dicen que no están bien, pero en realidad andan saltando, llenos de vida. Quizás solo fingen. No lo soporto más. Solo porque son de ciudad. Se creen superiores y abusan así de nuestras chicas del pueblo. Todos saben que Sara
Es la chica más envidiada de nuestro pueblo. Su padre es el secretario de la brigada. Su madre es una vieja obrera de la fábrica textil. Y su prometido sabe sacrificar cerdos, cazar y curar enfermedades. Toda la familia la adora. Antes de que llegaran los jóvenes enviados al campo, nunca vi a Sara hacer ningún trabajo. Algunos deberían tener un poco de vergüenza. De ahora en adelante, que cada uno haga su propio trabajo. Ya habéis disfrutado suficiente de favores. Marcos y Wanda estaban tan avergonzados que sus rostros se enrojecieron. Sara, no es que tu tía quiera meterse, pero tienes que abrir los ojos al elegir hombre. No puedes querer a este tipo de chico bonito, sobre todo uno con una carga poco clara. Lo astuto se ve a primera vista. Asentí. Kof, tía tiene razón. No puedo. Era tan tonta antes. Así que, desde hoy, vosotros dos, jóvenes educados, ganaos vuestros propios puntos de trabajo. Lo que pasó hoy fue solo el primer paso para romper con ellos. Si no daba este golpe primero, con su estilo, seguro que después le darían la vuelta a la historia. Se harían las víctimas frente a todos. Dirían que los odiaba por un amor no correspondido. En ese caso, los demás pensarían que el problema era mío. Ahora es diferente. Después de hoy, todos solo recordarán lo excesivos que fueron ellos. Sara, no presté más atención a los dos, que se ahogaban casi en su propia saliva detrás de mí. Iván me cargó y se marchó. Caminamos por el bosque de bambú, desierto, hasta llegar a casa. De inmediato, volví a la normalidad. Dejé de fingir estar enferma. No podía esperar para bajar de sus brazos. Justo cuando iba a quejarme, vi al joven mirando fijamente sus brazos vacíos, algo desconcertado. Sus pestañas bajaron despacio, ocultando una desolación apenas perceptible. Habló con dificultad. Te ofendí hace un momento. Voy a explicárselo todo con claridad. Cierto, la Sara de 17 años, para perseguir a su amor, intentaba con todas sus fuerzas marcar distancia con su amigo de infancia, por miedo a malentendidos, ni hablar de ser cargada como una princesa en público. Incluso evitaría hablar demasiado con él, por las dudas. Pero la que estaba aquí ahora era Sara, que había vuelto a los 17. Dije, con seriedad, ¿explicar qué? ¿De qué tienes miedo? ¿De que alguien malinterprete nuestra relación? Como se espera, un hombre adulto tiene su propia opinión. El joven levantó la vista de golpe, con expresión ansiosa. No es eso, Sara. De verdad que no. ¿No qué? El joven quiso decir algo, pero se detuvo. Su rostro ya estaba sonrojado. No pude evitar reírme. Aunque Iván fuera de reacciones lentas, también se dio cuenta de que lo estaba molestando a propósito. Sus ojos se volvieron impotentes, complejos. ¿Dónde te lastimaste hace un momento? Ah, reaccioné un instante. ¿Esto? Mis encías sangraban. Abre la boca. Déjame ver. Cuando éramos pequeños, Iván era mi pequeño dentista. Obedecí sin darme cuenta. Mirando sus pupilas oscuras, sentí un poco de incomodidad y volví a cerrar la boca. Sé buena. Déjame ver si está inflamado. Si se convierte en una caries, será malo. Mis encías se tensaron. Eso no podía ser. En mi vida anterior, mis dientes eran muy sanos. No fue hasta que me casé con Marcos que tuve caries. En esa época, la vida era dura, ajustada. Quería algo dulce en la boca. Cuando iba a la cooperativa de suministros, solo me atrevía a comprar el azúcar de la marca más barata. Un paquete duraba como merienda durante 2 o 3 meses. Con el tiempo, mis dientes también se dañaron. Cuando llegaba el dolor, rodaba por el suelo de dolor. Cuando pasaba, volvía a meterme azúcar en la boca. Así se repetía el ciclo. Y al final, a mis 60 años, no me quedaban muchos dientes buenos. Mientras recordaba todo eso, sus dedos ásperos ya presionaban la comisura de mi boca, abriéndola con una fuerza suave pero firme. Su mirada ardiente examinaba pulgada por pulgada, paciente, minucioso. Tardó tanto que la saliva se me acumuló, y sin darme cuenta, cerré la boca. Pero, sin esperarlo, mi lengua chocó con la punta de sus dedos y pasó de largo. Los dos nos quedamos paralizados. Sus dedos se congelaron en el aire un instante. Después se retiraron, de forma poco natural. Está bien.
solo un poco inflamado. Después se dio la vuelta. Tomó las pinzas de bambú junto a la puerta y salió. ¿A dónde vas ahora? ¿A la montaña de atrás? Están en muy buena salud. No necesitan reponer nada. El joven no miró atrás. La punta de sus orejas estaba roja. 6. Había mucha caza salvaje en la montaña de atrás del pueblo de Casteldorado, pero el bosque era espeso, empinado, sinuoso. Había muchas serpientes e insectos. El riesgo era alto. La gente común solo se atrevía a recoger verduras y hongos en los bordes. Solo los más valientes y capaces tenían la oportunidad de atrapar las buenas presas adentro. Así que, si la gente quería comer carne, normalmente tenía que comprarla con dinero y cupones de carne. Antes, cada familia podía comer carne solo una vez al mes, generalmente. Mi familia estaba en mejores condiciones. Podíamos comer carne una vez por semana. Después llegaron Marcos y Wanda. Los dos exigían granos finos y fideos en cada comida. Necesitaban equilibrio entre carne y verduras. Aunque parecían delgados, comían mucho para quedar satisfechos. La comida de mi familia se consumía a una velocidad extrema. Cuando los cupones de carne no eran suficientes, contábamos con Iván para ir a cazar a la montaña de atrás. Mis padres me querían. Iván cumplía con todo lo que yo pedía. Incluso en esa época, no se quejaban de mantener a 2 personas gratis. Solo seguían trabajando duro. Así que, para ser exactos, nuestra familia de 4 mantenía a Marcos y a Wanda. Pero no más. En ese momento, Iván abría camino al frente con una hoz. Yo lo seguía de cerca. Estaba más callado que de costumbre, con cierta impotencia, cierto reproche. Pensaba que era peligroso. Siempre intentaba que no lo siguiera a la montaña, pero hace un momento no pudo convencerme cuando me puse rebelde. De repente, no recordaba exactamente cuándo, en mi vida anterior, se rompió la pierna de Iván. Solo sabía que, en una noche de lluvia, tuve una fiebre alta. Él subió a la montaña a buscar hierbas y desapareció casi toda la noche. Cuando lo encontraron, estaba cubierto de sangre. En esta vida, sin importar qué, no podía dejar que tuviera un accidente. Después de poner la trampa, lo único que quedaba era esperar. Él me entregó en silencio unas moras, una rama entera que había arrancado de algún lugar. Cada una era grande, jugosa. Me quedé un momento sorprendida y las tomé. Era como si de pronto hubiera vuelto al tiempo antes de conocer a Marcos. En aquel entonces, me gustaba pegarme a Iván. Lo seguía a todas partes, excepto cuando subía a la montaña. Por miedo a que me aburriera, siempre me dejaba antes algo de comer o algo con que jugar. Mientras comía la fruta en mis manos, era como si el distanciamiento del último año y medio nunca hubiera existido. Parecía que, mientras me diera la vuelta, él siempre estaría ahí. La fina barrera entre nosotros se derritió en silencio mientras nos acercábamos. Se oyó un crujido en la trampa, a lo lejos. Los ojos del joven a mi lado se volvieron tan afilados como los de un halcón. Los músculos de sus brazos tensos parecían un guepardo lleno de fuerza. En un instante, salió corriendo. Cuando volvió, llevaba un faisán muerto, gordo, y las pinzas de bambú en la mano. En el camino de bajada, Iván recogió muchos hongos frescos. El camino de la montaña era peligroso y resbaladizo después de la lluvia. Si Iván no hubiera sido rápido de ojos y me hubiera agarrado el brazo a tiempo, habría rodado por la pendiente. Suspiró. Finalmente habló en voz baja. «Sara, es peligroso en la montaña. No me sigas la próxima vez», respondí sin pensarlo. «Pero es más peligroso que vayas solo. Quiero estar contigo». Levantó las pestañas. Mi rostro se reflejó en sus ojos negros. Después de un momento, volvió al silencio. Pero sus pasos se volvieron más firmes, más lentos. Eran cerca de las 5 o 6 de la tarde de verano. Aún no era hora de terminar el trabajo. La mayoría seguía en los campos. Cuando casi llegábamos a casa, la puerta de la casa vecina se abrió de golpe. Desde dentro, una chica delicada y vivaz, con una blusa azul, salió con 2 trenzas negras y brillantes. Sus párpados, uno con pliegue y otro sin, le daban un aire lleno de vida. Era Carmen. Habíamos sido buenas amigas durante más de 10 años, pero nuestra relación se rompió cuando aparecieron Marcos y Wanda.
Ella no soportaba que yo halagara tanto a Wanda. Tampoco le gustaba mi enamoramiento por Marcos. Me lo había dicho muchas veces, lamentando que yo no me volviera una persona útil. Decía que debía estar hechizada. Me aconsejaba mantenerme lejos de esos dos, pero no la escuché. Más tarde, poco a poco, me ignoró por completo, hasta la noche antes de mi boda, en mi vida anterior. Vino a verme sin esperarlo. Me dio una gran suma, 5 yuanes que había ahorrado durante mucho tiempo, como regalo de dote. Por un lado, me regañó con los ojos rojos, por no saber ver a las personas, por no apreciar a quien tenía delante. Por otro lado, llorando, esperaba que yo fuera feliz en el futuro. Solo entonces supe, en aquella vida, a quién quería ella. Mirando atrás, en realidad, su cariño nunca se ocultó, solo que toda mi atención estaba en Marcos en ese entonces, así que no lo noté. Y ahora era el peor momento de nuestra relación. Llevábamos 3 meses en Guerra Fría. Ni siquiera me miraba de reojo. Caminó directo hacia Iván. Le entregó 2 panes blancos al vapor, envueltos en papel encerado, todavía calientes. Hermano Iván, has trabajado duro hoy. Mi familia acaba de cocer panecillos de judías con carne. Come 2 para reponerte. En esta época, la harina blanca era un grano fino, y la carne aún más valiosa. Iván retrocedió 2 pasos. Dijo, sin emoción: No, gracias. Ah, lo olvidaba, hermano Iván. A ti no te gustan las judías. Como si lo esperara, Carmen no reaccionó mucho al rechazo. Su mirada se posó en mí un instante, como si dijera, con desinterés: Oí que alguien escupió sangre de agotamiento en el campo hoy. No me extraña que esté tan dispuesta a darle toda su comida familiar a esos 2 desagradecidos. Es más generosa que el Buda que corta su propia carne para alimentar al águila. Hoy es tu día de suerte. Estos 2 panecillos son un regalo para ti. Después de decir eso, sin más palabras, me puso el paquete de papel encerado en la mano. Se giró y cerró la puerta de un golpe. Iván, a mi lado, contuvo la respiración, esperando mi reacción. Después de todo, en mi vida anterior, excepto frente a esos 2, yo tenía un temperamento corto. En días normales, estallaba ante la menor provocación. ¿Cómo iba a tolerar tal sarcasmo? Sin embargo, tomé el panecillo con naturalidad y le di un mordisco. Comenté mientras caminaba: Es tonto quien no aprovecha una buena oferta. Y además, huele realmente bien. La Sara de 17 años no entendía qué era la duplicidad. Pero las corrientes sí. Carmen sabía muy bien que a Iván no le gustaban las judías. Carmen también sabía muy bien que a Sara le encantaban las judías. Era obvio para quién estaban realmente destinados esos panecillos. Sita, antes, para complacer a Marcos y a Wanda, siempre cocinaba comidas suaves. Pero, en realidad, toda mi familia amaba la comida picante. El excelente faisán salvaje era perfecto para un salteado con pimientos frescos. Yo cociné. Iván avivó el fuego. Corté el pollo en trozos pequeños con unos cortes rápidos de cuchillo y lo dividí en 2 partes. Reservé una mitad para más tarde. Lavé la otra mitad. La dejé en agua con sal 20 minutos para quitar el olor. Después la escurrí. Calenté aceite en la ola. Cuando el aceite estuvo caliente, añadí guindillas, cebolleta, jengibre y ajo. Lo salteé hasta que olía bien. Después, añadí los trozos de pollo. Lo salteé todo a fondo. El aroma del aceite de colza y las especias se liberó con el calor alto, mezclándose con el pollo. El olor intenso a carne llenó el aire. Iván levantó la vista. Sus pupilas se encontraron con las mías, sorprendidas. Desvié la mirada con naturalidad. Después de ser niñera de alguien durante décadas, ¿cómo no iban a mejorar mis habilidades de cocina? Algunas cosas no se podían explicar. Solo se podían dejar pasar. Evité su mirada interrogante. Encendí otro fuego. Usé la mitad restante del pollo para hacer una sopa clara. Al mismo tiempo, añadí hongos para potenciar el sabor. Al verlo, la mano de Iván que sostenía la leña se detuvo un instante. Retiró la mirada despacio. Bajó la cabeza. Su espalda se encorvó un poco. Estaba concentrada en cocinar. Y no lo noté. Seguí salteando un plato de verduras verdes con ajo y tofu picante.
El fuerte aroma se extendió poco a poco por el patio, despertando el apetito de todos. Mis padres volvieron justo en ese momento. Mi padre había pasado el día ayudando a la brigada a conducir el tractor. Mi madre acababa de salir de la fábrica. Mi padre olfateó el aire. Otra vez, una buena comida. Mi madre dijo, con tono cortante, ¿de qué te alegras? ¿Lo cocinó especialmente para ti? Si tomas 2 bocados más, tu querida hija se preocupará de que esos 2 pasen hambre, de que adelgacen. Salí justo en ese momento con otra olla de sopa de pollo guisado. Alcancé a oír esto. Encogí la cabeza con culpa. Era imposible que mi madre no tuviera quejas por mantener 2 bocas más, gratis. No me había golpeado hasta matarme solo porque yo era su propia hija. Mi madre señaló la sopa que llevaba. Dijo, enfadada, mira, también les hizo comida especial a esos 2. Estaba a punto de defenderme, hablando del lobo. Al oír esto, sus pasos titubeantes se volvieron ansiosos. Marcos incluso llamó, con sorpresa, a Wanda para que me ayudara a cargar la olla. Wanda, Sara guisó sopa de pollo para nosotros. Bébetela tú, en tus narices. ¿Acaso vosotros 2 lo merecéis? Sin nadie alrededor, ya no me molesté en fingir. Los esquivé. Puse los ojos en blanco. Caminé hacia la casa de los vecinos. Dejé a los 2 parados ahí, atónitos. En cuanto a los otros 3, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Iván. Después, apretó las comisuras de la boca, que querían sonreír. Mis padres tenían un aire de incredulidad en el rostro. Me quedé parada en la puerta de la casa de Carmen. Había sonidos de discusión adentro. Mocosa, ¿les diste los panecillos de carne a los vecinos? No, me los comí yo. ¿Sigues siendo terca? Tu hermano menor te vio. ¿Crees que somos ricos? ¿Cómo puedes ser tan pretenciosa? Nunca los he visto pensar en ti, cuando ellos comen pescado y carne todos los días. Y aún así, tienes el descaro de hacerte la generosa, de meterte en los asuntos de otros. Mamá, deja de hablar. Tienen pollo otra vez hoy. Si pudieran darte aunque sea un sorbo de sopa, te llamaría mamá. Al instante siguiente, respiré hondo y grité. Abrid la puerta. Vengo a traeros sopa de pollo. Hubo un silencio extraño dentro de la puerta. Cuando se abrió, la tía tenía una sonrisa rígida, poco natural. Carmen estaba en la puerta. Me miró. Nos miramos. Al final, las 2 estallamos en risa. Ella me conocía, y yo conocía bien sus gustos. Aún no era demasiado tarde. Mientras una de las 2 bajara la cabeza, no habría rencor entre hermanas. Cuando llegué a casa, los 2 seguían parados en la puerta del patio, como castigo. Las 3 personas de mi familia, naturalmente, esperaban a que yo empezara la comida. Al verme sentar sola, sin invitarlos con atención como antes, las expresiones de Marcos y Wanda se volvieron incómodas. Marcos miró la mesa, frunciendo el ceño. Aunque la comida que cocinaste hoy, Sara, no es de nuestro gusto, podemos arreglarnos. Bueno, puedes cocinarnos 4 huevos. Sírvelos con 2 boles de arroz blanco. Seguía actuando con tanta arrogancia, tan superior. ¿Cuándo vas a pagar los gastos de comida? Llevas más de 1 año comiendo aquí, y todavía quieres seguir gratis. Recuerdo que alguien dijo una vez que nunca aceptaría ni la más mínima ventaja. Resulta que todo era mentira. Dios mío, nunca pensé que el joven Marcos fuera así. Hablé deliberadamente con un tono extraño. Marcos, en su juventud, vivía el periodo más orgulloso, más obsesionado con la imagen, de toda su vida. No soportaba la menor provocación. Siempre decía que me pagaría los gastos de comida. Lo creyeran o no los demás, al menos él guardaba la apariencia. Se sorprendió. Se puso a discutir de inmediato. ¿Cuándo dije que no pagaría? Es solo que nunca lo mencionaste, y no sabía cuánto pagar. Wanda, a su lado, le tiró de la manga. Sonreí. Os cobraré 7 céntimos al día a los 2. Por el último año, hagamos un número redondo. 300 euros. Pagad. En aquella época, el ingreso mensual promedio en el campo era de solo unos pocos euros, todo calculado según puntos de trabajo. Solo los trabajadores formales del pueblo principal recibían un salario fijo. Mi madre, como vieja obrera, ganaba solo 15 euros al mes ahora. Sin mencionar a Marcos y Wanda,
que eran casi vagabundos sin empleo. Al oír esa cifra, exclamaron de inmediato, sorprendidos. ¿Tanto comes? Mejor que un restaurante de lujo todos los días. En realidad, os cobro poco. Ahora pensáis que es demasiado caro, y no podéis pagarlo. ¿Dónde estabais por la mañana? El rostro de Marcos se puso rojo de rabia. Quiso discutir. Pero la comida, en verdad, no tenía nada que reprochar. Era bien conocida en todo el pueblo de Casteldorado. Al final, tuvo que apretar los labios y mirarme con decepción. Usó su truco habitual, amenazándome con quitarme mi trato especial. Sara, pensé que eras diferente de las demás chicas de campo. Resulta que eres tan mezquina, vulgar, tan tacaña. Wanda no dijo nada, pero sus ojos expresaban lo mismo. En mi vida anterior, este truco siempre funcionaba. Cada vez yo los adulaba como un perro y los consolaba. Ahora estaba tan furiosa que no quería ver más a esos dos. Solté los palillos y miré alrededor. Una madre conoce mejor que nadie a su hija. Mi madre tomó con naturalidad una escoba de a su lado y me la entregó. Sin decir una palabra, la tomé y comencé a echarlos. Os lo digo, no solo soy mezquina, también soy una fiera. Marcos protegió a Wanda entre sus brazos, esquivando con torpeza. Aún así, no olvidó hacerse el digno, amenazándome. Sara, de verdad eres algo. No te miraré diferente, aunque me lo ruegues la próxima vez. No nos importa tu comida. En cuanto terminó de hablar, un hueso de pollo limpio cayó del cielo y golpeó a Marcos en la frente, acompañado de la voz desde la casa vecina. ¡Qué persona tan sinvergüenza! Solo mereces chupar huesos de pollo. Miserable. Después de una escena caótica, en la que perdieron toda la compostura, el pequeño patio quedó en silencio total. Mi padre y mi madre se miraron. Dijeron, con alivio, nuestra hija por fin creció. Aquella inflamación de encías fue de verdad ingeniosa. Un buche de sangre también sacó el agua de su cabeza. La madre de Sara, hoy es un gran día. Tomemos un par de copas pequeñas de vino. Mi padre sacó el vino viejo que solo se abría para recibir invitados en Año Nuevo. Después de servir 2 copas, no se detuvo. Sirvió otra. La puso frente a Iván. Sonrió. Antes de que Iván pudiera reaccionar, mi madre se inquietó primero. Viejo tonto. ¿Por qué le das vino al chico? Mi padre extendió la mano para detenerla. Dijo, con sentido, nuestro Iván también quiere beber hoy. ¿Verdad? ¿Iván? La punta de las orejas de Iván se puso roja de golpe, pero asintió con firmeza. En el momento en que levantó la copa, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos oscuros brillaban de un modo sorprendente. Hicieron que mi vista se desviara. Mi madre miró a uno y al otro repetidamente. Asintió varias veces. Sí, hace calor. Beber ayuda a dormir mejor de noche. Ojo, quizás la impresión que les dejé con mi arrebato fue demasiado fuerte. O quizás temían que les pidiera esa enorme suma de dinero por la comida. Después de aquel día, no se atrevieron a aparecer frente a mí de nuevo. Por supuesto, parte de la razón fue que casi no salía después de dejar el trabajo de campo. Tras más de un año expuesta al sol, mi piel, antes clara y delicada, se había vuelto algo áspera, seca, amarillenta. Estaba tan inquieta que me ponía mascarillas de pepino todos los días. ¿Qué chica no ama la belleza? Por suerte, mi piel se aclaraba con facilidad, así que logré remediarlo en parte. Por supuesto, sería aún mejor si tuviera crema antiarrugas. La crema de marca Shanghai era un artículo de lujo en esta época. Una caja pequeña costaba el salario de un mes de un obrero común. No solo era increíblemente cara, también requería cupones industriales. Aunque tuvieras el dinero y los cupones, no era seguro conseguirla, porque era un artículo difícil de encontrar. Por ahora, solo podía pensarlo. No podía dormir de noche. Así que, simplemente, me vestí y salí en silencio. Sin saberlo, en cuanto salí, el joven en la habitación de enfrente, que estaba justo a punto de dormir, también abrió los ojos. El dormitorio de los jóvenes enviados al campo estaba en la entrada del pueblo, separado por un pantano de cañas. Las cañas eran espesas y frondosas. Se decía que era un buen lugar para encuentros secretos en plena noche. Estaba completamente oscuro alrededor.
Solo las estrellas y la luna débiles seguían brillando arriba. En este entorno, los sonidos de un hombre y una mujer siendo cariñosos en el pantano de cañas eran particularmente claros. Reconocí quién era. Sonreí. Acababa de venir aquí por capricho. No esperaba realmente atraparlos. Hermano Marcos, la comida del comedor colectivo es tan mala. ¿Puedes notar que he adelgazado últimamente? El dormitorio es estrecho, pequeño, y tiene goteras. Algunos incluso roncan, y no puedo dormir bien. Al oír la larga lista de quejas de Wanda, Marcos suspiró con lástima. Wanda ha sufrido. Déjame pensar en algo. ¿No dijiste antes que hay una habitación vacía en casa de Sara? Hermano Marcos, ve a convencerla otra vez. Siempre te hace caso a ti. Ah, convencerla. Solo espera. Con lo enamorada que está de mí, en 2 días vendrá a rogarnos que nos mudemos, como un perrito fiel. Bien. Confío en ti, hermano Marcos. Después, los sonidos de placer se intensificaron. ¿Yo? Mis manos volvieron a picarme. Justo cuando iba a darme vuelta para buscar herramientas, vi una raíz de árbol, gruesa y larga, podrida, que alguien me entregaba. Iván, que no debería haber estado ahí, se tocó la punta de la nariz en ese momento. Mostró una sonrisa, como quien ha hecho una buena obra sin dejar su nombre. Levanté un poco las cejas y tomé la raíz con decisión. Me agaché un poco. Esperé el momento justo. De repente, golpeé con el palo. Tumbé un grupo de cañas, cubriendo por completo sus cuerpos, bloqueando su vista. Se oyeron gritos y llantos de dolor. ¿Quién? ¿Quién es? Después, recordaron que estaban teniendo un encuentro a escondidas, así que apretaron los dientes y no se atrevieron a hacer ruido. Aproveché para volver a agitar el palo, golpeando al azar, tan rápido que dejaba imágenes fantasma en el aire. Todo el rencor, toda la indignación de mi vida anterior brotaron en mi corazón, enrojeciendo mis ojos. Simplemente tiré el palo y usé las manos y los pies. Les di bofetadas y patadas. Sin importar si era hombre o mujer, los agarré del cabello, les golpeé la cara. Sin embargo, Wanda estaba protegida por Marcos, así que recibió menos golpes por un rato. Entrecerré los ojos. Le di varias patadas en el trasero. Finalmente, me detuve, respirando con dificultad. Los dos, con las caras moradas, encontraron una oportunidad e inmediatamente se cubrieron el rostro y huyeron, adentrándose en el pantano de cañas, sin atreverse a mirar atrás. No hasta que desaparecieron por completo me di la vuelta y pregunté: Iván, ¿por qué estás tú también aquí? Por casualidad, justo pasaba por aquí. ¡Qué coincidencia! Levanté el pie, lista para volver. Pero al hacer fuerza, todo mi cuerpo se debilitó, especialmente las piernas. Casi no podía mantenerme en pie. Había usado demasiada fuerza hace un momento. Mi adrenalina se había agotado. Solía pasarme esto cuando, de niña, me metía en peleas. Miré a Iván con calma. Tanteó. ¿Y si te llevo cargada? Sonreí y dije: bueno, mejor acepto tu amable oferta. La espalda del joven era ancha y fuerte. Podía sentir sus músculos tensos incluso a través de la ropa. Me apoyé en su espalda y admiré el cielo nocturno sobre nosotros. De repente, una estrella fugaz cruzó la distancia. Cerré los ojos sin pensarlo y pedí un deseo. Aprovechando ese momento, comencé a pensar con seriedad cómo debía vivir mi vida después de renacer. Quería ir a la universidad. Quería ganar mucho dinero. Esperaba que toda la gente que me importaba pudiera vivir una buena vida. Por último, maldije a Marcos y a Wanda, deseando que tuvieran una mala vida esta vez. Al menos, no tan buena como la mía. Mis pensamientos se dispersaron y el sueño llegó poco a poco. Entre la duerme vela, oí al joven preguntar. De repente: Sara, ¿qué deseo pediste ahora? Pensando en mi rostro áspero, solté sin pensar: una caja de crema antiarrugas. Si me cuentas tu verdadero deseo, no se hará realidad después de mucho tiempo. Tanto tiempo que me quedé dormida. El joven dijo en voz baja: ya veo, Sara. Bajo la luz de la luna, cada paso del joven era lento, firme, como si llevara el mundo entero sobre su espalda. 9. Sara, ¿sabes que esos 2 desagradecidos se cayeron hace unos días, muy temprano por la mañana? Apenas terminé de comer. Carmen,
Después de cortar hierba para los cerdos, vino corriendo a mi casa, emocionada, para contarme el chisme. Se cayeron de verdad fuerte. No fueron a trabajar varios días. Oí de la gente del dormitorio de jóvenes enviados que estuvieron quejándose de dolor por las noches. Tosí y contuve la risa. Parece que no se cayeron lo bastante fuerte. ¿Por qué no se mataron de la caída? Carmen me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, mirándome con admiración. De repente dijo: hablando de eso, ¿qué gusto tiene Marcos? Creo que tú eres mucho más bonita que Wanda. Ella solo le gana en ser pálida y delgada. Sus rasgos no se comparan en nada con los tuyos. Será mi imaginación. Sara, te has puesto mucho más clara que antes. Mientras hablaba, extendió la mano y me tocó la cara. Y tu piel también está más suave. ¿Cómo lo hiciste? Enséñame rápido. Sacudí la cajita en mi mano, sin estar segura. Quizás sea por esta crema que me he puesto. Crema antiarrugas. Sara, ¿te has hecho rica? No la compré. ¿Qué? Pensando en una posibilidad, la expresión de Carmen se puso rígida. No puede ser que Iván te la haya comprado, ¿verdad? Al verme dudar, las comisuras de sus labios cayeron un poco. Respiró hondo y me miró. Sara, dime la verdad. ¿Todavía solo lo consideras tu hermano? Las palabras se quedaron en la punta de mi lengua, y el rostro del joven cruzó mi mente. Después de aquella noche, Iván salía a trabajar al campo antes del amanecer. Terminaba apresurado su comida al mediodía, y después ayudaba al pueblo a sacrificar cerdos. Por la tarde, caminaba decenas de kilómetros hasta el pueblo principal para atender pacientes, y no volvía hasta que estaba completamente oscuro. Excepto subir a la montaña, hacía todos los trabajos que pudieran dar dinero. Su entusiasmo repentino asustó a toda la familia, que pensó que algo lo había impactado profundamente. Después de todo, en nuestra familia siempre seguíamos el principio de que, mientras hubiera comida y la gente viviera cómoda, no había necesidad de grandes ambiciones. Hasta un día, cuando me desperté y abrí la puerta de mi habitación, encontré una caja de crema antiarrugas envuelta en un pañuelo de tela, dejada en silencio en el suelo. Solo entonces recordé las palabras casuales que había dicho. Después, mi madre incluso bromeó con mi padre durante la cena. En cuanto a malcriar a nuestra hija, pronto tendremos que quedarnos atrás. Solo es mi hermano. Miré a Carmen con una mirada de culpa. Lo siento, Carmen. No entiendo. Voy a alimentar a los cerdos. En el momento en que abrí la boca, los ojos de la chica se pusieron rojos. Me interrumpió rápido y se giró para correr afuera. Casi chocó con Iván, que entraba en ese momento. Se detuvo un instante y después corrió aún más rápido, con la cabeza baja. Iván entró justo en ese momento. No estaba segura de cuánto había oído. Mi rostro se sintió un poco caliente. No había nada inusual en la expresión del joven. Sara, ¿sigues yendo hoy al pueblo principal? Vamos. Me giré y tomé un nuevo conjunto de ropa de hombre, junto a la máquina de coser. Póntelo. Tardó un momento en reaccionar. ¿Hiciste esto, Sara? Sabía de qué estaba sorprendido. En esta época, todos sabían hacer algo de costura, pero muy pocos podían hacer ropa desde cero. Los primeros eran gente común. Los segundos se llamaban sastres. El umbral para ser sastre era muy alto. Requería no solo poseer una máquina de coser, una de las 3 revoluciones y un anillo, sino también una habilidad excepcional acumulada durante décadas. En resumen, los sastres eran muy populares, muy respetados. Por casualidad, mi familia tenía una vieja máquina de coser, el regalo de compromiso de mi madre. En mi vida anterior, para apoyar los estudios de Marcos, aprendí todo lo que pudiera dar dinero, además de sacrificar cerdos y cargar cemento. También trabajé como aprendiz de un viejo sastre, abrí mi propia tienda de costura y al final trabajé en una fábrica de ropa hasta jubilarme. Si no hubiera sido por mi vejez, con la vista débil y las manos temblorosas que no podían enhebrar una aguja, no habría tenido que recurrir a recoger basura. Hacer 2 conjuntos de ropa era una tarea fácil para mí ahora. En cuanto a los cambios en mí, ya se acostumbrarán en el futuro. Respondí a Iván sin pestañear. Sí, lo hice. Solo descubrí mi talento cuando toqué la máquina de coser hace unos días.
Estaba siendo claramente evasiva. Y al verlo, Iván no hizo más preguntas mientras se cambiaba de ropa. Yo también me puse mi ropa nueva. La tela común, después de cortarla y diseñarla, no solo quedaba muy bien, sino que también se veía muy innovadora, aprovechando mis ventajas y disimulando mis defectos. Mi figura es llena, curvilínea. No me quedan bien las prendas rectas. Entallar un poco los bordes no solo hace que ya no parezca gorda, sino que también me hace ver alta y esbelta. El joven se veía de hombros anchos y cintura estrecha con la ropa nueva, particularmente elegante, alto. Llamaba mucho la atención. Mientras lo miraba, él también me miraba. No fue hasta que los dos nos sonrojamos que desviamos la mirada, uno tras otro, y salimos con un andar algo torpe. Hay 15 kilómetros desde el pueblo de Casteldorado hasta el pueblo principal. La mayoría espera al tractor en la entrada del pueblo para ir a la ciudad por recados y aprovecha el viaje. Pero el horario de ida y vuelta no es conveniente así. Así que Iván tomó prestada una bicicleta. El camino estaba liso. El sol no era demasiado fuerte. Eran poco más de las 9 cuando llegamos al pueblo principal. Iván venía a la ciudad esta vez para revisar a un paciente, pero decía que iba de puerta en puerta vendiendo medicinas herbales. Sabía que tenía muchas recetas para tratar enfermedades complicadas y persistentes, que tenía desde que mi padre lo trajo al pueblo de Casteldorado, 7 años atrás. Aunque mi padre era muy discreto, yo sabía que su origen no era tan simple como lo que mi padre contaba. Pero todos tienen sus propios secretos. Iván tenía algo que hacer, y yo también tenía mis propios asuntos. Acordamos encontrarnos en el restaurante estatal al mediodía. 10. Después de separarnos, caminé por la calle bulliciosa, observando con atención lo que todos llevaban puesto. Había pasado demasiado tiempo, y no recordaba con claridad la ropa de moda en la ciudad en 1977. Ahora parecía que la mayoría de la ropa era azul y verde. Las más a la moda eran las camisas de poliéster, los uniformes de estudiante y los trajes profesionales de color caqui. Entre la multitud, sentía muchas miradas sobre mí. También había murmullos de discusión. Mira lo que lleva esa compañera. Es indescriptiblemente única y hermosa. ¿Por qué nunca había visto ropa de este estilo? Tampoco la he visto en los almacenes. ¿Podrían ser productos extranjeros? Pero tampoco la he visto en la tienda de amistad. Parece que, con mi nivel actual de habilidad y estética, hacer ropa para otros todavía tiene demanda. Mi corazón, un poco preocupado, se calmó. Después fui a la librería central a echar un vistazo. Si quería ir a la universidad, tenía que pasar el examen de acceso. Si recordaba bien, el examen de acceso se restablecería en esta misma fecha, el año próximo, y se realizaría a finales de año. Si quería alcanzar la primera promoción del examen, solo me quedaba poco más de 1 año y medio. La prioridad máxima era conseguir los materiales de estudio. Caminé por toda la librería, pero no encontré lo que buscaba. Después me golpeé la frente y recordé que no estaban permitidos para la venta en este momento. Suspiré. Mejor dejarle este asunto a mi padre. Él debe tener una manera. Di una vuelta y fui a la cooperativa de suministros. En el mostrador alto estaban los 4 dulces tradicionales: tiras de arroz glutinoso, pasteles de huevo, galletas de nuez y pasteles de copo de nieve. Pero hoy había un producto nuevo en venta: sacarina dulce. Esa era también una gran razón por la que había una fila larga afuera. Pensaba comprar algunos y llevarlos a casa para conciliarme con Carmen. Cuando fue mi turno, solo quedaba la última porción de sacarina dulce. Entregué rápido los cupones de pastelería y el dinero a la vendedora. En ese momento, una mano delgada se extendió desde un lado. Quiero la sacarina. Siguiendo el sonido, vi a una chica con una blusa. Llevaba zapatos de cuero pequeños. A su lado había un joven de edad similar, vestido con ropa de poliéster. También llevaba un reloj de la marca Flor de Ciruelo de Shanghái en la muñeca. Los dos claramente tenían un estatus extraordinario. Aunque se colaron en la fila, nadie dijo nada. La vendedora tomó su dinero y cupones sin dudar. Empaquetó la sacarina y se la entregó. Los dos no parecían personas que comieran ese tipo de aperitivos comunes. En efecto, la chica compró la sacarina, pero seguía mirándome fijamente. Después de mirarnos 2 segundos, me di la vuelta y me fui sin dudar. Probablemente
Venían a buscar pelea. Mis experiencias en mi vida anterior me habían enseñado a ser flexible, a ceder cuando era necesario. Pero los dos detrás de mí se asustaron. Hermano, ¿por qué se fue así? Normalmente debería rogarme que se la diera. Y entonces yo podría exponer mis condiciones con lógica. ¿Cómo voy a saberlo? Date prisa, ve tras ella. Los dos avanzaron rápido y bloquearon mi camino. La chica frunció el ceño, confundida. Oye, ¿no la vas a comprar entonces? Al menos podrías decirme algo. Quizás te la dé si me dices algo. Me detuve y los miré con curiosidad. El joven se sonrojó sin razón aparente. Su voz también se volvió más baja. Mi hermana no quiso ofender. Solo quiere saber dónde te hicieron esa ropa. Era un asunto tan simple, pero tenían que dar vueltas solo porque no podían dejar de lado sus aires de gente rica. No parecía que fueran a hacer negocios así tampoco. Podría haber muchos problemas después, así que no pestañeé. Un viejo sastre del pueblo la hizo, pero falleció ayer. Oh. Los dos cambiaron de expresión al mismo tiempo. Sus ojos se veían un poco asustados. Bueno, lo siento. Aquí. Esto es para ti. Disculpa las molestias. Después de decir eso, me pusieron la sacarina en la mano y no me molestaron más. Incluso cuando hablé de esto con Iván mientras comíamos en el restaurante estatal, todavía me parecía inexplicable, algo divertido. Pero pronto empezamos a hablar de otras cosas. Iván dijo que había ganado 6 euros ese día. Abrí los ojos. Me froté las manos. Antes de poder decir nada, puso el dinero en la mesa y lo empujó hacia mí. No lo necesito. Mira si hay algo más que necesites comprar. Iván, de verdad eres mi estrella de la suerte. Al final, gastamos todo el dinero. Volvimos a casa con 3 kilos de cerdo, un manojo de lápices y papel y 10 rollos de tela. Y nos regañaron, como era de esperar, por ser unos derrochadores. Wongs. Por la tarde, fui a la casa vecina a buscar a Carmen. Estaba picando comida para los pollos. Levantó la vista y me vio. Sus ojos brillaron, pero después bajó la cabeza rápido mientras seguía trabajando. No pudo evitar mirar de reojo lo que llevaba puesto. Dejé las cosas. Me acerqué a ella y le tiré con suavidad de la manga. Te traje sacarina. Deliciosa. Volvió la cabeza, y sus ojos se pusieron rojos otra vez. Pregunté con suavidad. ¿Crees que mi ropa se ve bien? Quiso asentir por instinto, pero se contuvo. Yo la hice. También hice un conjunto para ti. De repente volvió la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer. Uf, Sara, ¿por qué eres así? Ya es suficientemente injusto que seas guapa, y también buena. Y encima de todo, eres tan increíble. Uf. Se apoyó en mi hombro y lloró un rato. Después de calmarse, se secó las esquinas de los ojos. Dijo, con un tono de alivio. Lo he pensado bien. Es mejor que vosotros dos tengáis una buena vida que cualquier otra cosa. De todos modos, él no me quiere. Es culpa mía por tener los ojos así, asimétricos. Carmen siempre parecía muy alegre, pero en realidad siempre tenía cierta inseguridad por sus párpados, uno con pliegue y otro sin. En ese momento, sin importar cuánto la consolara, solo se convertiría en un motivo más de autocompasión. Basta, Carmen. Carmen la hermosa. Date prisa. Ponte la ropa para ver si te queda bien. Esta noche vamos a ver una película en el patio de la escuela primaria. ¿Qué? Hay una película esta noche. Se levantó rápido y comenzó a prepararse. Ver una película era una forma rara de entretenimiento en esa época. Carmen se animó de inmediato. No llegamos tarde, pero cuando llegamos, el patio ya estaba lleno de gente. Por fin encontramos un espacio cerca de la pantalla. La película todavía no había empezado. Los niños jugaban con sombras frente al proyector. Los adultos charlaban. Mientras charlaban, su atención se volvió hacia nosotras. Alguien exclamó, ¿esa es Sara? ¿Cómo se volvió tan bonita y a la moda de repente? Cierto. La de al lado es Carmen. ¿Qué ropa llevan? No habíamos visto este estilo antes. No parece que la hayan comprado. Parece más bien que la hicieron ellas mismas. ¿Quién tiene tan buena habilidad? Por un momento, hubo mucho ruido alrededor, y todos se unieron a la discusión. Carmen se acarició la trenza y se puso de pie,
confiada. Dejad de adivinar. Sara hizo esto ella misma. Hubo un silencio repentino alrededor. 2 segundos después, fue como si una olla hubiera explotado. ¿Qué? ¿Sara las hizo? Carmen, no me digas mentiras. ¿Cómo va a saber Sara hacer ropa? Una voz discordante interrumpió de repente, desde atrás. Era Wanda. Se cubría la boca, riendo. A su lado, como era de esperar, estaba Marcos. No había señales de sus heridas en el rostro, probablemente porque ya habían sanado. Cuando los miré, Marcos levantó la vista y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Después, una sonrisa fría apareció en sus labios. Miró a Wanda a su lado, y se leía claramente en su rostro. «Ves, te dije que ella vendría a mí por su cuenta. Ahora usa este método tan torpe para llamar mi atención». Wanda soltó una risa. «Sara, si hubieras llegado un poco antes, podrías haberte sentado junto al hermano Marcos». Carmen puso los ojos en blanco. ¿Sois acaso pasteles calientes vosotros dos? ¿Quién quiere sentarse junto a vosotros? Sara hizo la ropa. Solo porque tú seas tonta no significa que los demás no puedan ser listos. Wanda se sorprendió. Es como si la hubieras visto hacerla con tus propios ojos. Créelo o no. De todos modos no tendrás la oportunidad de llevarla puesta esta vez. Marcos tosió, como si fuera alguien importante. Dejad de discutir. Sara, no intentes guardar las apariencias, inflar tanto el cuento, solo para llamar mi atención. No será bueno si no puedes respaldarlo después. Contuve a Carmen, que quería levantarse a golpearlos, y sonreí. Si hice la ropa o no, después de la película todos pueden ir a mi casa y ver con sus propios ojos. Entonces quedará claro. Poco después, comenzó la película. Pero la atención de muchos ya no estaba en la pantalla. Algunos querían ver el espectáculo. Otros tenían curiosidad. Otros simplemente amaban la belleza. No podían esperar a que terminara la película de inmediato. Para ser honesta, debería agradecerles a esos dos por crear el ambiente. Generaron tanto impulso para mí. De pronto, pasaron 2 horas rápido. Salí con 2 personas. Y cuando llegué a casa, había una larga fila de gente siguiéndome. El interior y el exterior de la casa estaban rodeados de curiosos. Justo cuando pensaba a quién hacerle un conjunto de ropa, la chica al frente de la fila tenía los ojos brillantes. «Sara, ¿puedes hacerme un conjunto? Iré a casa a buscar la tela para ti más tarde. Cualquier estilo que elijas está bien para mí». Recordé quién era. Ana, la hija del carnicero de cerdos a la entrada del pueblo. Iván aprendió a sacrificar cerdos de su padre. Sonreí y acepté. Tomé un rollo de tela, esbocé el patrón con unos trazos rápidos y después me senté frente a la máquina de coser y empecé a enhebrar la aguja. Sara, ¿no necesitas medir primero? No es necesario. Mis ojos son la regla. Con décadas de experiencia, puedo saber la figura de una persona solo con mirarla. Hubo otro suspiro de asombro entre la multitud. Wanda murmuró en voz baja. «Está exagerando, ¿no? No vaya a ser que ni siquiera sepa usar la máquina de coser. Después de todo». Marcos no dijo nada, pero sus ojos también estaban llenos de duda. Mis manos se movían extremadamente rápido, cortando la tela, haciendo los dobladillos, ensamblando las piezas. Mis ojos seguían a mis manos. La discusión en la sala se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el sonido de la máquina de coser girando. Hasta que terminé. La planché. Ana no podía esperar para tomarla, y fue a la habitación de al lado a probársela. Cuando levantó la cortina y volvió a entrar, su rostro estaba lleno de alegría incontenible. «Sara, eres increíble». «Dotze». La multitud, que había contenido su entusiasmo durante mucho tiempo, estalló. «Esto está hecho tan bonito. Yo también quiero un conjunto para usar en una cita arreglada». Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que alguien pudiera trabajar más rápido que el viejo sastre del pueblo principal. Dios mío, nunca pensé que Sara tuviera tanto talento. ¿Será muy conveniente para nosotros hacer ropa en el futuro? Ana es realmente lista. Pronto habrá tanta gente que todos tendremos que hacer cola. Alguien reaccionó y dijo con urgencia: «Sara, voy a casa ahora mismo a buscar la tela y el dinero. ¿Puedes hacerme un conjunto a mí también? Yo también quiero uno».
Yo también, dije. Primero el que llegue primero. Después de obtener mi promesa, la gente alrededor se dispersó al instante. Solo Wanda y Marcos seguían ahí. Marcos me miró con una expresión complicada. Nunca pensé que de verdad tuvieras esta habilidad. Admito que sí eres algo diferente de las otras chicas del pueblo ahora, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Wanda, a su lado, le tiró del brazo con suavidad. Marcos cambió de tono. Sara, hazle un conjunto a Wanda también, y te perdono por tu rudeza de antes y de ahora. Avancé y le agarré del cuello de la camisa. Con 1,70 m, no era mucho más baja que él. Ya no pude contenerme y empecé a maldecir. Ver tanta arrogancia de verdad me abre los ojos. ¿Qué relación tenemos para que seas tan presuntuoso? Nuestro joven enviado al campo, tan grandioso, con tu conocimiento a medias. ¿Qué te hace tan arrogante? Déjame decirte algo. Te he soportado demasiado tiempo. Cuida tu actitud cuando me hables. Tienes ambiciones elevadas, pero un estatus bajo. Confiando en mi antiguo cariño por ti, crees que puedes hacer lo que quieras. Eso era yo siendo ciega antes. Ahora ni siquiera mereces cargarme los zapatos. Mírate en el espejo. ¿En qué eres mejor que Iván? Solo andas por ahí con la cabeza en alto todo el día, siendo egoísta, arrogante, inútil, un hombre aprovechado que vive de los demás. Vosotros dos, un sinvergüenza y una, habéis tenido un amorío durante mucho tiempo, ¿verdad? Casi aplanasteis el pantano de cañas, ¿no? Y todavía me trataste como una tonta. Ya, devolved el dinero. 300 euros. O informaré sobre vosotros también. Esperad y veréis. Después de soltar mi contención, finalmente les di una buena regañada. Los dos se quedaron boquiabiertos. Sara. Así que fuiste tú. El shock, el miedo y la rabia hicieron que sus rostros cambiaran de todos los colores. Pensaban que lo habían ocultado bien, pero nunca esperaron que yo lo supiera todo. Nunca esperaron que los hubiera atrapado en el acto, e incluso les hubiera dado una paliza. Pero ya no había nada que pudieran hacer, ahora que sus heridas habían sanado. No había pruebas. En cambio, yo tenía algo en su contra. Saben, en esta época, era ilegal que hombres y mujeres no casados tuvieran relaciones en privado. Podían ser condenados. Hace unos días, el periódico informó que un famoso actor de cine fue sentenciado a prisión por una aventura de una noche con una mujer. Dejad de titubear. Devolved el dinero. Lo quiero ahora. Marcos se asustó. Pero de verdad no tengo tanto dinero. Sara, ¿de verdad no te importan nada nuestros sentimientos pasados? Si tú no lo tienes, Wanda sí. Wanda debía haber tenido una buena vida antes de venir al campo. Aunque su madre murió joven, su padre era profesor de secundaria, solo que después hubo problemas en la familia, así que decidió venir al campo. En mi vida anterior, antes de que se restableciera el examen de acceso a la universidad, ella no soportaba quedarse en el campo y quería volver a la ciudad. Pero en ese tiempo, los jóvenes enviados al campo solo podían volver a través de métodos como reclutamiento laboral y exámenes. Wanda gastó 280 euros para comprar un empleo temporal en la ciudad, mientras Marcos volvió a la ciudad para prepararse para el examen de acceso después de que se restableciera, al año siguiente, y dependió de mí para mantenerse. Cuando ella vino al campo, trajo todas sus posesiones del último año. Habéis estado usando lo mío y comiendo de lo mío. ¿Dónde necesitaba ella gastar algo de dinero? Wanda parecía depender de Marcos para todo, completamente entregada. En realidad, era una egoísta refinada. Había estado empujando a Marcos a usar su buena apariencia para conseguir lo que quería. Se usaba a sí misma para encantar a Marcos. Y usaba a Marcos para encantarme a mí. Usaba a todos como peldaños para abrirse camino. En mi vida anterior, así fue como ella se fue a estudiar al extranjero. Al oír mis palabras, un destello de culpa apareció en los ojos de Wanda. La mentalidad de una adolescente todavía no se había desarrollado al nivel que tendría después. Sus emociones se podían ver con solo mirarla. Al verlo, ¿qué no entendía ya Marcos? Se frotó la frente, y su tono llevaba algo de súplica. Wanda, dale el dinero primero. Podemos recuperarlo después. Entre ir a la cárcel y dar el dinero, Wanda apretó los dientes, y a regañadientes
Sacó un fajo de billetes grandes y rojos del bolsillo interior de su ropa y los tiró frente a mí. «Ahora no me queda ni un céntimo. ¿Estás contenta?» Después de soltar esas palabras, se giró y huyó corriendo. Marcos me miró con furia y corrió tras ella. Conté los 3 billetes grandes y rojos y los guardé en el bolsillo. Sentí una sensación de alivio sin precedentes. En ese momento, muchas chicas volvían con telas en los brazos. Recogí el dinero y registré el pedido de cada una. Todas se pusieron en fila. Mis padres acababan de volver del trabajo y se encontraron con algunas viejas en la puerta. Decían, con envidia: «Vaya, vuestra familia va a tener una buena vida en el futuro. Sara és tan capaz a tan joven edad. Sastre, qué impresionante». Mi padre se quedó en blanco y solo sonrió. Mi madre dijo, sin pensar: «Por supuesto, mi hija ha sido lista desde niña. Sabe hacer de todo». Después de que la gente se fue, los dos se quedaron mirando la larga fila en el patio. Preguntaron en voz baja: «¿Cuándo aprendió nuestra hija esta habilidad?» «¿Lo sabes?» «No lo sé». Sin poder entenderlo, simplemente dejaron de pensar en ello. Mi madre dijo: «Está bien saber más cosas. ¿Por qué preocuparse tanto?» Mi padre dijo: «Eso es verdad». Después de ese día, cada vez más gente de los pueblos cercanos venía a pedirme ropa. No me hacía rica, pero tenía un flujo constante de pequeñas ganancias, y la vida se volvió cada vez más cómoda. A veces, cuando estaba demasiado ocupada, le daba tareas simples a mi madre y a Carmen. Sin embargo, mi madre trabajaba gratis, mientras que yo pagaba por pieza a Carmen. Al principio, la tía tenía bastantes quejas sobre esto, pero cuando vio a Carmen traer dinero a casa, dejó de hablar. Incluso cuando me veía, se volvió muy educada. 13. En este momento, excepto los que enseñaban a los niños a leer y escribir, no mucha gente en todo el país estudiaba en serio. Los materiales de estudio valían menos que el papel higiénico. Mi padre tuvo que esforzarse mucho para conseguir 3 juegos de materiales de estudio en el mercado negro, cuando supo que yo proponía volver a estudiar. Después de confirmar que no estaba delirando por la fiebre, toda la familia, junto con mi hermana adoptiva Carmen, se sentó para una reunión sencilla. Mi padre: «Hacedlo en secreto, que no nos denuncien». Mi madre: «Aprender más. De todos modos, no estará mal». Iván: «Haré lo que diga Sara». Carmen: «Lo apoyo. Lo que haga Sara es correcto». Yo no esperaba esto. No tuve que persuadirlos en absoluto. Teníamos los materiales de estudio y los estudiantes, pero todavía nos faltaba un profesor. La poca educación que teníamos en el campo equivalía, como mucho, a no haber terminado la secundaria. Era extremadamente difícil aprender de forma sistemática los conocimientos de secundaria en 1 año y medio y entrar en una buena universidad. Yo misma tenía algo de base. En mi vida anterior, para acercarme a Marcos, asistí a la escuela nocturna durante varios años, estudiando a tiempo parcial para obtener un título técnico para adultos. Aunque ese título era como papel de basura a los ojos de Marcos, al menos me hizo saber leer. Eran Iván y Carmen los que me preocupaban. Después de pensarlo varios días, finalmente recordé a una persona de mi memoria, en mi vida anterior. Para ayudar a Marcos a conseguir un puesto de docente en la universidad, intenté mover contactos por todas partes. Entre ellos, había un famoso viejo profesor del departamento de finanzas. Aunque parecía frío en la superficie, tenía un corazón cálido cuando supo que yo era del pueblo de Casteldorado. Me dio mucha ayuda. Después, descubrí que había trabajado en el pueblo vecino de Riofrío durante varios años. Al rendir homenaje a un maestro, hay que mostrar la actitud apropiada. Iván cargó 20 kilos de harina refinada en la espalda. Yo cargué 10 kilos de cerdo. Carmen trajo 2 rollos de tela y 2 kilos de azúcar blanco. Los 3 cruzamos la montaña y llegamos a una cabaña de paja junto a un pequeño camino. Buscamos un rato largo, pero no vimos a nadie. Cuando entramos al corral de cerdos, finalmente encontramos al anciano tendido en el suelo. Iván avanzó rápido. Después de confirmar que el anciano se había desmayado por hipoglucemia, lo cargó de vuelta a la casa. Después de hacer agua con azúcar y darle de beber, el anciano despertó despacio. Aunque lo llamábamos anciano, en realidad solo tenía unos 50 años.
solo que el cabello blanco en sus sienes lo hacía parecer mayor. Al vernos, preguntó con calma: «¿Qué buscáis de mí?». Después de conocer nuestra intención, agitó la mano, se tumbó en la cama de madera y cerró los ojos directamente. «No puedo enseñar. Llevaos vuestras cosas. Soy solo un viejo inútil, sin ninguna habilidad». Probé con cautela. «Soy sastre. Puedo hacerle ropa gratis». No reaccionó. «Soy muy buena cocinera. Puedo traerle comida todos los días». Sigue sin reaccionar. «Hay un médico en mi familia que puede tratarlo gratis». Permaneció inmóvil, pensando en algo. Respiré hondo y lo susurré al oído. «Pronto se restablecerá el examen de acceso a la universidad y podrá volver a casa». Abrió los ojos de golpe. Me toqué la nariz y dije: «Lo oí, pero es muy probable. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos?». Después de un largo rato, finalmente habló, con un tono complicado. «Esta niña de verdad se atreve a hablar así». Quizás tenía un destello de esperanza en el corazón, o quizás se ablandó otra vez. El anciano finalmente asintió, aceptando. Así que, cada día, reservábamos tiempo libre para venir a estudiar, durante 4 o 5 horas. Después, en la montaña vacía a menudo, se podía oír al anciano regañando en voz alta. «Lo he explicado varias veces. ¿Por qué todavía no lo entendéis? Ni hablar de entrar a la universidad. Con vuestra capacidad de comprensión, es difícil hasta alimentar a los cerdos. Un maestro estricto produce alumnos sobresalientes, y el efecto de la enseñanza se volvió cada vez más notable. Aunque nos concentrábamos en estudiar, no descuidamos ganar dinero. Sin darnos cuenta, habíamos ahorrado mucho en nuestro pequeño tesoro. Una tarde, cuando volvíamos a casa, Iván dijo que la paciente a la que había estado tratando vio la ropa que él llevaba y quería invitarme a tomarle las medidas y hacerle ropa a medida. Así que, al día siguiente, fui a la ciudad con Iván. Entramos en un viejo edificio de estilo soviético. La decoración interior era completamente nueva, y era obvio que el propietario era rico. La anfitriona, de unos 20 años, salió con elegancia, vestida con un vestido de lino único. Sus rasgos tenían un encanto indescriptible. Un lunar rojo entre las cejas añadía a su atractivo. Cuando vi su rostro con claridad, no pude contener mi emoción. Sofía Reyes, la actriz de cine más famosa de los años 70 y 80. Una vez estuve muy obsesionada con sus películas, y mi habitación estaba cubierta de sus pósteres. Se decía que se casó joven con un alto funcionario, aunque en este momento solo era ligeramente famosa. A finales de 1978, se haría famosa en todo el país con una película llamada Brotes Verdes, y al mismo tiempo desataría una moda en todo el país. Sofía era muy amable, sonrió y me saludó con la mano. «No seas tímida. Siéntate y toma una taza de té. Hablemos despacio». Cuando supo que yo tenía 17 años, no solo no mostró duda alguna sobre mi capacidad, sino que también me alabó por tener tanto talento a tan corta edad. Habló mucho sobre sus ideas y requisitos, esperando que pudiera hacerlos según su descripción. Cuando terminó, dijo, algo apenada: «Mírame. He hablado tanto otra vez. Quizás mis ideas son demasiado complicadas, demasiado imaginativas. He buscado a muchos sastres, pero o son demasiado conservadores o su forma de pensar es rígida. En resumen, ninguno puede lograr el efecto que quiero. Está bien, Sara. Puedes intentarlo primero. Hazlo como te parezca. No te sientas presionada». Aprovechando que había vivido una vida más, conocía bien sus gustos y los estilos populares del futuro. Mientras Iván le hacía un seguimiento médico, tomé un lápiz y papel a un lado y empecé a dibujar el diseño. Cuando terminó el examen, yo también había terminado de dibujar. Se quedó sorprendida un momento al verlo. Después se levantó y dio una patada en el suelo de la emoción. «Dios mío, Sara, esto es exactamente el efecto que quiero. ¿Cuándo podemos empezar? Aceptaré cualquier precio. De verdad, he visto las películas de Sofía. Me gustas mucho. El precio es el mismo de siempre. En cuanto al plazo, no te preocupes. Le daré prioridad a Sofía». Mostré mi sinceridad. En efecto, sus ojos brillaron aún más. Había 2 partes menos de cortesía y 3 partes más de cercanía.
En realidad, yo tenía mis propios motivos y planes. Cuando crezca en el futuro y tenga mi propia marca de ropa, tener una buena relación con ella es como tener la mejor embajadora de promoción. Incluso una prenda común puede hacerse popular gracias a ella, y no tendré que preocuparme por los clientes en el futuro. En ese momento, un chico y una chica jóvenes entraron. El chico empezó a hacerse el mimado en cuanto entró por la puerta. «Tía, ¿está aquí el pequeño doctor milagroso? No me he sentido bien últimamente. Que me revise a mí también». La chica no quiso quedarse atrás y dijo, con voz suave, «Tía, ¿está aquí la pequeña sastre? No tengo ropa que ponerme últimamente. Que me haga un par de conjuntos también». Sofía los miró con ternura y dijo, sonriendo, «Ahí están». Los tres giramos la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Al verme, dijeron al unísono, «Eres tú. ¡Qué coincidencia!». Eran los hermanos que me habían quitado la sacarina en la cooperativa de suministros aquel día. Sofía se confundió y preguntó, «¿Qué? ¿Os conocéis de antes?». Los tres dijimos al unísono, «No nos conocemos». Ellos sentían culpa por su comportamiento descortés y temían que los delatara. Yo sentía culpa por la mentira que había contado sin pensar. Iván, sin embargo, lo vio todo con claridad, y como para compensar, el chico me miró y después se sonrojó en silencio. «Tía, solo me sorprendí de que esta pequeña sastre fuera tan guapa». Sofía no dijo nada. Cuando escribía la receta para el chico después de tomarle el pulso, siguió añadiendo más ginseng de lo necesario. 14. Mientras las estaciones cambiaban, con inviernos fríos y veranos calurosos, pasando uno tras otro. El otoño es para la cosecha, el invierno es para guardar. En agosto de 1977, en un día cualquiera, la radio del pueblo trajo una noticia que encendió de emoción a todo el país. Todos los trabajadores, campesinos, jóvenes enviados al campo, los que ya volvieron a las ciudades, soldados desmovilizados y graduados recientes que cumplan los requisitos pueden presentarse al examen. Los candidatos deben tener un nivel educativo equivalente al bachillerato. Se requiere inscripción voluntaria y examen unificado. Por un tiempo, la noticia del restablecimiento del examen de acceso a la universidad se volvió tema de conversación en todo el país. Y los libros de texto se volvieron algo que la gente se peleaba por conseguir. Algunos estaban encantados, otros preocupados. Para muchos que habían descuidado sus estudios, los meses de preparación simplemente no eran suficientes. Para consolidar nuestro repaso y tener mayores posibilidades, las colinas vacías se llenaron de figuras de personas ansiosas por aprender, desde adolescentes hasta personas de mediana edad y mayores. Miraban con anhelo al anciano en el centro, que se esforzaba al máximo por darles clases. Esa era la esperanza que reavivaba su futuro. A finales de 1977, con la llegada de la primera nieve del invierno, 11.600.000 candidatos de todo el país entraron sucesivamente a las salas de examen. Este examen, el más grande en la historia del mundo, duró más de un mes antes de terminar. Al rellenar la solicitud universitaria, postulé para la carrera de diseño. Como venía de un trasfondo poco ortodoxo, todavía necesitaba algo de formación del sistema formal. Iván quería estudiar medicina, pero no estaba seguro entre la medicina tradicional o la occidental. Lo animé con fuerza a estudiar medicina occidental y convertirse en cirujano. Iván tenía un gran talento para sacrificar cerdos. Podía manejar el cuchillo de forma estable, precisa, feroz. Con solo un toque, podía decir qué hueso era. E incluso, antes de que la sangre fluyera, ya había terminado de sacrificar al cerdo. Era, sin duda, un buen candidato para cirujano. Más importante aún, varios hospitales del país ya habían establecido departamentos de cirugía estética. Si recordaba bien, en 5 años, la cirugía estética se volvería popular en las grandes ciudades, presentando una gran oportunidad de negocio. Carmen decidió, con determinación, estudiar finanzas desde el principio, mientras esperaba los resultados. Yo seguí concentrada en mi negocio de costura. Iván siguió viendo pacientes como siempre, y la forma en que Carmen aliviaba su ansiedad era ir a la entrada del pueblo a escuchar chismes. «Sara, ¿sabes que Marcos y Wanda no se presentaron a este examen de acceso?».
Oí que tuvieron una pelea 2 días antes del examen. Wanda fue descubierta por Marcos saliendo con el hijo del director de la fábrica de acero. Los tres tuvieron una discusión en el lugar. En un momento de descuido, Marcos empujó a Wanda al suelo. ¿Adivina qué? Después, ella empezó a gritar que le dolía el estómago. Y al final, de verdad tuvo un aborto espontáneo cuando fue al hospital. ¿De quién era el hijo? No lo sé. Oí que se mudaron al día siguiente. Probablemente no tenían la cara para quedarse en la ciudad y quizás se fueron a otra ciudad. Fue una verdadera pena. Los chismes del pueblo se actualizaban rápido y todos recibían con entusiasmo el nuevo ambiente. Pronto olvidaron a esas 2 personas. En abril de 1978, la última carta de admisión llegó a casa de la tía Ana, en el pueblo de Casteldorado. El corazón en vilo de Carmen finalmente se calmó. Me abrazó con fuerza y lloró de alegría. Genial, Sara. Por fin puedo ir a Madrid con vosotros. El día antes de partir para Madrid, llegó primero a mi casa una carta enviada desde la capital. El sobre indicaba claramente el nombre del destinatario, Iván Torán. Solo entonces supe que Iván tenía un nombre antes de llegar a mi casa. Era descendiente de los médicos imperiales de Palacio, pero no podía usar ese nombre. El contenido general de la carta era que el abuelo de Iván estaba al borde de la muerte y esperaba que Iván pudiera ir a Madrid esa misma noche para reconocer a sus ancestros. Empacamos a toda prisa y partimos. Sin embargo, el viaje fue largo. Después de viajar en tren durante 3 días y 3 noches, cuando llegamos, su abuelo ya había sido enterrado. La familia Torán tenía un gran negocio familiar y muchos descendientes, un grupo mixto de personas, y muchos estaban ansiosos por conseguir su parte después de la muerte del anciano. Los padres de Iván habían muerto jóvenes, y nadie los recibió con sinceridad, así que nos despidieron sin ni siquiera ofrecernos una taza de té. Por suerte, no fue una pérdida total. Le dieron a Iván un edificio de fábrica abandonado en Madrid y 5.000 euros. Un poco de lo que se filtra de los dedos de los ricos es suficiente para que los que estamos abajo vivamos toda una vida. Iván dijo que lo que era suyo era mío. Fue como tener a alguien que te traiga la almohada cuando tienes sueño. Con el local y los fondos ya listos, traje a mis padres con todo nuestro esfuerzo. Abrimos una fábrica de ropa y establecimos nuestra propia marca. En septiembre de 1978, la fábrica de ropa Sara se inauguró oficialmente, gracias a mi relación con la actriz principal, Sofía Reyes. La fábrica de ropa Sara se convirtió en proveedora de ropa y atrezo para el equipo de la serie Brotes Verdes. A finales de 1978, Brotes Verdes se convirtió en un gran éxito. Por un tiempo, la gente de todo el país imitaba los atuendos de los personajes principales. La marca de ropa Sara entró oficialmente en la vista del público nacional e hizo su debut. Ayudé a Iván a pasar de ser un joven enviado al campo, sin hogar, huérfano de ambos padres, sin nada, a un respetado y conocido profesor universitario hoy. Fuimos pioneros en producir camisas de manga murciélago, blusas con flores, trajes, ropa deportiva, faldas rojas, vaqueros, pantalones acampanados, suéteres de punto y otras prendas. La marca de ropa Sara se volvió completamente conocida en todo el país, y todos consideraban llevar ropa de la marca Sara como una tendencia de moda, de la cabeza a los pies. Para ropa de todas las tallas, la marca Sara cubría todo, ofreciendo una gama completa. En 1983, la fábrica de ropa Sara de Madrid promocionaba y vendía 300 euros de ropa al mercado, en promedio, cada día. Y en su punto máximo, llegaba a 600 o 700 euros, siguiendo la tendencia de la época. Después de graduarnos, fuimos a Barcelona a continuar nuestro desarrollo. En 1986, el Hospital de Cosmética y Cirugía Plástica Sara abrió oficialmente. Puentes nasales artificiales, senos artificiales, párpados dobles creados mediante cirugía, etc., costaban más de 300 euros, pero seguía habiendo un flujo constante de clientes cada día. Al mismo tiempo, en cierto quirófano del hospital, la señora Carmen, la directora general, también se hizo el otro párpado doble en su vida. Una noche,
Iván y yo acabábamos de terminar de hacer ejercicio. De repente, enterró la cabeza en mi hombro, frotándose con suavidad, y suplicó: «Sara, ¿cuándo podemos casarnos? Déjame revisar». Saqué el cuaderno, donde anotaba los asuntos importantes. Decía: en 1993, comprar una casa en Pudong, Shanghái. En 1995, comprar una mansión en Madrid. En 2001, comprar acciones de Matai. En 2009, comprar Bitcoin. En 2010, invertir en teléfonos móviles. En 2019, invertir en Internet. Sonreí y le respondí: «Lo siento. Tu petición ha sido cortésmente rechazada por tu novia. Ella planea ganar dinero primero». En cuanto esas palabras cayeron, en un momento vertiginoso, volví a quedar atrapada bajo él. La fuerza desenfrenada mostraba el resentimiento del hombre. «Entendido, señor Iván.